Esta mujer arrogante, dominante y acostumbrada a salirse con la suya, obliga a su asistente a casarse con ella para evitar ser deportada del país. Al comienzo, Andrew se niega de manera firme y sin dudarlo, pero tras imponer algunas condiciones muy claras, termina aceptando el trato. Sin embargo, existe un problema grave. Si las autoridades migratorias descubren el engaño, ambos podrían enfrentar serias acusaciones legales, incluso la prisión. Y como si eso no fuera suficiente, hay un detalle enorme que complica todo aún mucho más, que se llevan realmente mal. Aún así, esta falsa relación podría dar un giro totalmente inesperado a esta historia. Hola, bienvenidos a Aquí Resumido. Si te gusta el cine contado sin vueltas, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué historia, película o resumen te gustaría ver la próxima vez. Hoy te traigo el resumen de la película La Propuesta. Andrew Paxton, como cada mañana, pasó por un par de cafés antes de dirigirse a la editorial donde trabaja. Lo que no esperaba era que justo al entrar, un hombre chocara con él y derramara uno de los cafés sobre su camisa. Y presentarse así ante su jefa era impensable, por lo que hizo un trato rápido con un compañero de trabajo. Le daría 2 boletos de béisbol a cambio de su camisa. Era urgente y Andrew no bromeaba. En ese momento apareció Margaret, su jefa, pero todos en la oficina la temían. Era una mujer arrogante, autoritaria y despiadada, opinión que Andrew compartía con todos ellos. Aún así, como su asistente, la recibía como siempre con su café favorito y los pendientes del día. El asunto más importante era que su abogado de inmigración había llamado y debía devolverle la llamada. Margaret apenas prestó atención. Lo que realmente le interesó fue por qué ese café tenía el nombre de una tal Gillan. Descubierto, Andrew confesó que había derramado el suyo y le dio el otro. A Margaret le pareció curioso, ya que lo tomaba igual que ella. Pero la explicación fue simple. Andrew siempre pedía 2 iguales por cualquier emergencia. Luego, Margaret decide ir a la oficina de Bob y Andrew avisa a todos de la salida de la bruja, ya que nadie quería llamar su atención. De camino, Andrew le pregunta si había leído el manuscrito que le envió, pues le parecía especial. Ella respondió que no era tan bueno. En la oficina de Bob, Margaret no dudó en despedirlo por mentirle. Dijo que un escritor famoso rechazaba una entrevista con Oprah, pero al llamarla, el hombre aceptó de inmediato. Era evidente que Bob ni siquiera lo había intentado. Pero para no ser cruel, Margaret le permite decir que había renunciado y se marchó. Bob, furioso, comenzó a insultar frente a todos, acusándola de despedirlo por sentirse amenazada. Dijo que ella no tenía vida, amigos ni familia. Margaret respondió que no le despedía por eso, sino por su total incompetencia, ya que pasaba más tiempo engañando a su esposa que trabajando, y así Bob quedó mudo. Después, Margaret le dice a Andrew que lo necesita el fin de semana, pero él menciona que tiene algo importante y es el cumpleaños de su abuela de 90 años. Pero ella no lo escucha. Minutos más tarde, el director de la editorial llamó a Margaret. Era un asunto grave. Le informó que no podía asistir a la feria del libro en Alemania porque no podía salir del país. Al desobedecer, Migración canceló su visa y sería deportado a Canadá. Además, sería reemplazado por Bob. Para Margaret eso era inaceptable, pero cuando parecía no haber salida, Andrew interrumpió y Margaret tuvo una idea. Anunció que estaba comprometida con Andrew. Todos quedaron sorprendidos, especialmente él. Margaret dijo que tras tanto tiempo juntos se había enamorado. La noticia se difundió por toda la oficina. Luego explicó la situación a Andrew, quien se negó a casarse con ella. Ella le advirtió que si no acepta, Bob sería su jefe y lo despediría, acabando así con su sueño de ser un editor. Así, de esta forma, Margaret convenció a Andrew. Esa misma tarde fueron a Migración. El encargado, el señor Hilverson, sospechó el compromiso y explicó el proceso para comprobar si mentía, como entrevistas separadas, revisión de registro y consultas a vecinos y compañeros. Si algo no cuadraba, ella sería deportado y Andrew enfrentaría una multa y hasta 5 años de prisión. Andrew se puso nervioso, pero decidió aprovechar la situación. Dijo que estaban enamorados y que lo ocultaron por su próximo ascenso. El inspector preguntó por su familia, pero Margaret dijo que no tenía padre ni hermanos. Los de Andrew seguían vivos. Planeaban contarle el fin de semana durante el cumpleaños de la abuela, el cual vivía en Alaska.
Ya fuera de migración, Margaret le dijo que no lo ascendería a Andrew. Andrew no acepta lo dicho por Margaret, recordándole que había mentido y podría ir a prisión. Ese era el trato. Además debía publicar su libro. Y acorralada ante la situación, Margaret acepta, aunque Andrew pidió algo más, que le pidiera matrimonio de rodillas. Sin demasiado entusiasmo, ella aceptó, pero como no resultó convincente, Andrew le pidió que lo intentara otra vez. Tras usar palabras más suaves y creíbles, él finalmente accedió. Horas después, ya en el avión, ambos notaron que había muchísimas cosas que había que saber del uno y del otro. Para Andrew, eso no era un inconveniente, como su asistente conocía casi todo sobre ella, incluso que tenía un tatuaje. En una ocasión, había recibido una llamada para confirmar la cita para eliminarlo, aunque luego ella lo canceló. Lo único que ignoraba era que dónde lo tenía. Ante eso, Margaret prefirió cambiar el tema, y si preguntaban sobre su relación, decía que vivía en su apartamento, ya que Andrew seguramente era un basural. El comentario lo afecta así a Andrew. Margaret solía ser bastante áspera como siempre en la comunicación. Con el paso de las horas llegaron a Sika, donde los recibieron Gracie y Annie, la madre y la abuela de Andrew. Al presentarse, la abuela preguntó si prefiere que la llamara Margaret o Maléfica, ya que Andrew le había contado bastante sobre ella. Ya en el pueblo, Margaret notó algo: numerosos negocios en el pueblo con el apellido de Paxton. No eran pocos, la familia de Andrew poseía gran parte de la ciudad. Esa no fue la única sorpresa, había cancelado la reservación del hotel porque según ellas la familia no se hospeda fuera de casa. Para llegar debían usar un bote, algo a lo que Margaret se resistió porque no sabía nadar, aunque terminó aceptando la situación. Minutos después quedó impresionada por la enorme y hermosa casa de Paxton frente al mar. Eso lo llevó a preguntarle a Andrew por qué decía ser pobre. Él respondió que nunca lo afirmó, los ricos eran sus padres. De pronto notaron que se preparaba una gran fiesta en su honor. Una pareja se acercó interesada en el trabajo de Andrew como editor, pero antes de que respondiera, Joe, su padre, aclaró que solo era asistente y que la verdadera editora era Margaret. Más tarde, Andrew enfrentó a su padre y defendió a Margaret, asegurando que era la mejor editora de Nueva York y la mujer con la que se iba a casar. Mientras tanto, Margaret fue abordada por Ramón, un mesero que insistía en que probara el pescado. Ella se negó con cortesía, pero él terminó dándosela a la fuerza. En ese momento, escuchó a Andrew anunciar su matrimonio. Los invitados felicitaron a la pareja, incluso Gare, la ex de Andrew, quien preguntó cómo fue la propuesta. Sin una historia preparada, improvisaron una versión extraña pero creíble. La presión terminó en un beso. Primero fue incómodo y luego uno más convincente que sorprendió incluso a ellos mismos. Al final de la fiesta, la madre y la abuela los guiaron a la habitación. Margaret preguntó dónde dormía Andrew y Grace respondió que ya eran adultos. Entonces apareció Kevin, el perro, que atacó a Margaret. La abuela advirtió que no lo dejaran salir por las águilas y les recomendó una cobija especial a la que llamaba las fábricas de bebés. Tras quedarse solo, durmieron separados. Margaret preguntó cuándo había visitado Andrew a su familia por última vez. Él respondió que hacía años porque ella no le había dado vacaciones. Eso hizo que Margaret reflexionara. Más tarde, Margaret despertó por una llamada de Frank. Al salir por señal, dejó la puerta abierta y Kevin escapó, o sea el perro. Al ver a un águila acercarse, reaccionó tarde. El ave atrapó al perro. Desesperada, Margaret lanzó su teléfono y logró salvar, pero el águila se llevó el celular. Corrió tras ella con Kevin en el brazo. Desde lejos, Gracie y la abuela pensaron que Margaret era encantadora sin saber qué realmente estaba pasando. Andrew la tranquilizó, asegurándole que pedirá otro teléfono y que no había que preocuparse por ahora. Luego la invitó a salir de compras con la abuela y su madre. Aunque Maggie detestaba las compras, terminó aceptando, lo que provocó que Andrew la abrazara. Después Joe habló a solas con su hijo. Estaba preocupado por la actitud de la noche anterior y además no esperaba que estuviera con Maggie. Quería transmitirle algo importante. Toda su vida se había dedicado a generar millones con su negocio, pero nada importaría si Andrew no aceptaba heredar el imperio de la familia. Había aceptado sus aventuras en Nueva York, pero ahora esperaba que volviera a encargarse de los negocios. Al escuchar esto, Andrew se disgustó. Su padre nunca había apoyado sus sueños y aunque ganaba poco en su trabajo, leer libros lo hacía verdaderamente feliz. No aceptaba su disculpa.
Con Maggie, nuestra amiga pensó que lo llevarían solo a un par de tiendas, pero terminó en una despedida de soltera con bailarín. Y allí aparece nuevamente Ramón. A pesar de que todas las mujeres del pueblo se divertían, Maggie no disfrutaba, solo miraba con desdén. Tan pronto pudo, se liberó de la situación. Entre la charla, Gert descubrió que el sueño de Andrew siempre había sido mudarse a Nueva York, por lo que rechazó la propuesta. Aún así, quería decirle que se consideraba afortunada. Andrew era un gran hombre. Más tarde, las mujeres regresan a casa y notaron a Andrew golpeando una canoa con un hacha. De inmediato entendieron lo que pasaba. Charló con su padre, que estaba harto de sus actitudes. Por primera vez le pedía apoyo para no perder a su hijo. Margaret escuchó todo, mientras Kevin, el perro, corría hacia allá. Había un problema, no tenía toalla ni ropa. Y Kevin comenzó a ladrarle. Andrew entró a la habitación con música en los auriculares y empezó a desvestirse para bañarse. Maggie finalmente encerró a Kevin, pero al moverse choca con Andrew, quedando ambos en una posición bochornosa. Aunque para ellos era un momento de verdadera tensión y cercanía, Andrew vio el tatuaje de Margaret. Y al caer la noche, para distraer el momento incómodo, Maggie le pregunta a Andrew sobre la relación con su padre. Él evitó el tema, así que Margaret empezó a hablar de sí misma, datos importantes para la entrevista de migración. Contó que su primer concierto fue Road Base, que su tatuaje era golondrinas, que odiaba las flores porque le recordaba los funerales de su padre cuando tenía 16 años, que no había tenido pasión con un hombre en 1 año y medio y que había llorado en el baño de la oficina cuando Rob lo llamó bruja. Y aunque al principio bromeaba sobre la falta de pasión, luego le preguntó quién era Rob. Margaret cantó una canción del grupo. Andrew ya conocía la banda y solo quería escucharla cantar. Luego comentó que no malinterprete, pero ella era muy hermosa. Maggie se rió y finalmente se durmieron. A la mañana siguiente, los padres de Andrew tocaron la puerta. Sin dudarlo, Andrew saltó a la cama con Maggie. Sus padres estaban allí para sugerir que se casaran ese mismo día. Los chicos explicaron que no querían arruinar el cumpleaños de la abuela, el cual insistió la abuela, que ya tenía 89 años y quería ver la boda de su nieto antes de morir. Eso convenció a todos. Se casarían en el granero, una tradición familiar. Ya solos de nuevo, Andrew se sintió interesado. Sus padres estarían tristes si se divorciaba. Para calmarlo, Maggie lo abrazó de manera cariñosa y le preguntó el desayuno como si realmente fuera su pareja. Ambos empezaban a congeniar. Asustada, Maggie decidió salir al bosque en bicicleta y se encontró con la abuela realizando un ritual. Sin dudar, lo invitó a bailar y cantar para agradecer a la Madre Tierra, quien la había unido con Andrew. Al principio no sabía qué hacer, pero pronto se dejó llevar, improvisando pasos al ritmo del tambor. Todo esto fue visto por Andrew, que estaba allí para avisarle que había llegado el teléfono. Apenada, Maggie acompañó a Andrew a la tienda de Ramón, donde él era el hombre que todo lo sabía en el pueblo, y como siempre coqueteaba un poco con ella. Sin embargo, Maggie estaba más preocupada por sus mensajes, por lo que fue a un cibercafé. Andrew dijo que esperaría afuera, pero al mirar, Maggie notaba que Andrew charlaba con Gert, lo que la puso triste sin razón aparente. Cuando terminó su trabajo, Maggie habló con Andrew. Lo había visto con Gert y se veían bien juntos, aunque el momento fue interrumpido por Grace y la abuela, el cual venían por ella. Maggie accedió amablemente, sin imaginar que las mujeres le entregarían el collar familiar y el vestido de bodas de la abuela. Este último estaba pasado de modas y no era su talla, pero el gesto fue tan conmovedor que Maggie lloró. Sentía que no se lo merecía y que estaba mintiendo a dos mujeres totalmente admirables. Al volver con Andrew, Maggie tomó el bote y aceleró, queriendo escapar de todo. Andrew preguntó qué pasaba y ella confesó que había olvidado lo que era tener una familia y lo bien que se sentía con él, donde estaba arruinando algo maravilloso. En su desesperación, Maggie soltó el volante. Andrew reaccionó de inmediato, girando para evitar chocar con una boya, pero lamentablemente Margaret cayó al agua helada y a pesar de no saber nadar, logró acercarse a la boya y Andrew la salvó. Temblando de frío, Margaret, Andrew la abrazó para darle calor. Todo parecía volver a la normalidad, pero al regresar a casa enfrentó un problema. El inspector Gilbert había compartido todas sus sospechas con Joe, el padre de Andrew. Ambos le pidieron a Andrew que no continuara con la farsa. No valía la pena. Andrew respondió que lo sentía, pero estaba enamorado y esa era la verdad. A solas, Maggie le dijo que no necesitaban mentir, pero Andrew estaba convencido. En ese momento, la abuela apareció para llevárselo, argumentando que debía descansar la máquina de bebé antes de la boda.
Nadie estaba seguro de lo que iban a hacer, pero con el tiempo ambos se presentaron frente al altar. Aunque Andrew nunca había imaginado casarse con ella, Maggie se veía increíble. La ceremonia fue dirigida por Ramón, el hombre multiuso, hasta que Maggie lo interrumpió. Debía confesar que estaba obligando a Andrew a casarse con ella para evitar la deportación, y él, con ética y respeto, la ayudaba, y ahora que conocía a todos, entendía de dónde venía su forma de actuar. Al principio había pensado que sería fácil ver a Andrew mentir, pero era difícil arruinar la vida de alguien que era tan admirable. Margaret le dijo a Andrew que cumpliría su parte del trato y se marchó con Gilbert al aeropuerto. Andrew regresó a casa solo para encontrar una nota que decía: Andrew, tenías razón, el manuscrito que compartiste es especial. Mentí porque sabía que al publicarlo te perdería como asistente, pero tienes una intuición extraordinaria. Te deseo una vida increíble, te lo mereces, Margaret. En ese momento, Gary interrumpió y Andrew comenzó a quejarse de lo difícil que era Margaret. Gary le dijo algo clave, que debería ir detrás de ella. Andrew salió de inmediato. Su padre intentó detenerlo, pero durante la discusión la abuela sufrió un ataque al corazón. Rápidamente la trasladaron en avión. Aunque débil, pidió que ambos dejaran de pelear y se apoyaran como familia. Al final resultó ser un truco de la abuela. La familia llegó al aeropuerto para detener el avión. El encargado, amigo de la familia, dijo que no era posible. Maggie finalmente partió. Al día siguiente, de vuelta a Nueva York, ella estaba en su oficina preparando todo. Andrew necesitaba hablar y le dijo que hace 3 días te odiaba, en serio, pero después de nuestra aventura en Alaska, todo cambió. Sí, todo cambió tras nuestro beso, cuando me contaste sobre tu tatuaje o cuando chocamos sin ropa. No me di cuenta hasta estar solo en el altar. Ahora entiendes mi tristeza. Andrew le pregunta a Maggie: cásate conmigo, quiero estar contigo. Todos en la oficina se conmovieron. Margaret respondió: créeme, no quieres estar conmigo, lo más difícil es olvidarnos de todo. Andrew replicó: no es lo que quiero, estoy asustada, dijo Margaret. Yo también, respondió Andrew. Y sin más que decir, Andrew la besa a Margaret. Tras esta experiencia, la pareja regresó junto a Gilbertson, el encargado de migración, pero esta vez todo era auténtico, sin secretos. Por ello, se llevaron a cabo entrevistas con todos los involucrados, incluyendo a Ramón, quien al parecer también se encontraba de manera irregular en Estados Unidos. Cada conversación permitió confirmar la veracidad de los hechos y dejar todo en claro. Y así termina el resumen de la película La Propuesta, con un final que bien podría ocurrir en la vida real. Si te gusta, suscríbete a Aquí Resumidos y descubre todos nuestros resúmenes de películas. Cuéntanos en los comentarios cuál película te gustaría que resumamos la próxima vez. Nos vemos, hasta la próxima.